Pasamos ahora a la resolución de triángulos. La resolución de triángulos es el ejercicio que os suele aparecer en vuestros exámenes, por lo tanto le vamos a dedicar más tiempo en este tema. Todo lo que hemos visto hasta ahora, las razones trigonométricas, de los ángulos, el teorema de Pitágoras, etcétera, lo vamos a utilizar aquí. ¿Qué es resolver un triángulo? Como sabéis, un triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. Resolver un triángulo es calcular cada uno de estos lados y de estos ángulos a partir de algunos de ellos que nos dan. Por ejemplo, si nos dan 2 lados y nos dan un ángulo, resolver un triángulo consiste en calcular el valor de los otros lados y de los otros ángulos. Para calcular estos valores que nos faltan o para resolver el triángulo vamos a tener en cuenta 3 cosas importantes. Primera, la suma de los ángulos de un triángulo es siempre 180 grados. Ya está comentado, pero vamos a tenerlo en cuenta. La suma de los ángulos es siempre de 180 grados en cualquier triángulo. Tened en cuenta que ahora vamos a trabajar la mayor parte del tiempo en triángulos o con triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos sabemos que tienen un ángulo de 90 grados. Pues si uno mide 90 grados, los otros dos van a sumar 90 también, para que la suma en total sea 180. La segunda cosa que vamos a tener en cuenta es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras también lo hemos visto ya, pero lo voy a repasar. Si tenemos un triángulo rectángulo, donde por ejemplo le voy a llamar X al cateto horizontal y al cateto vertical y H a la hipotenusa, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto, la suma de los cuadrados de los catetos. Y por último, el tercer punto que vamos a tener en cuenta son las razones trigonométricas que hemos estudiado, es decir, la definición de seno, coseno y tangente. Teniendo estas 3 cosas en cuenta, que la suma de los ángulos de un triángulo es siempre 180 grados, el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas, vamos a ver algunos ejemplos de qué significa resolver triángulos. Ejemplo número 1. En este ejemplo vamos a estudiar cuando conocemos un lado y un ángulo. Un lado y un ángulo. Por ejemplo, podría ser un problema como el que os voy a decir a continuación. Imaginaros una escalera que está apoyada contra una pared. Esto podría ser la pared y la escalera apoyada pues podría ser esta misma. Si suponemos, por ejemplo, que la escalera está formando un ángulo de 60 grados con el suelo con el que está apoyado y que la altura que llega de la pared es de 5 metros, es decir, que la escalera llega a una altura de 5 metros, a partir de esto, por ejemplo, nos piden que calculamos, le voy a llamar X, la altura o el tamaño de la escalera. ¿Cómo podríamos calcular este tamaño de la escalera? Pues simplemente utilizando las razones trigonométricas. Fijaros que aquí esto es muy importante para saber qué tenemos que utilizar en cada caso. Aquí tenemos un ángulo y de este ángulo conocemos su cateto opuesto y la hipotenusa. Cateto opuesto e hipotenusa es el seno. Así que podríamos poner seno de 60 grados, sería el cateto opuesto que sabemos que es 5 y la hipotenusa que es X. Como el seno de 60 grados lo sabemos, lo podemos hacer directamente de 0,87, pues tendríamos que 0,87 es 5 entre X y a partir de aquí podemos despejar X, que nos daría 5 entre 0,87 y haciendo estas operaciones da 5,77 metros y tendríamos calculada la altura de la escalera. ¿Qué más nos podrían pedir? Pues nos podrían pedir, por ejemplo, lo voy a hacer en azul para que lo diferenciéis, la distancia que está la escalera del suelo, por ejemplo, esto que he marcado aquí como Y. Pues eso lo podríamos hacer ya de diferentes formas. Fijaros que ahora conozco la X, que me ha dado 5,77. Por lo tanto, de los 3 lados del triángulo conozco 2. Podría aplicar el teorema de Pitágoras y saber que 5,77 al cuadrado sería 5 al cuadrado más y al cuadrado y sacar de aquí esa distancia y. Y si hacemos estas operaciones nos da que y da 2,88 metros.
pues esa distancia sería 2,88 metros. Pero quiero que veáis que este 2,88 lo he calculado aplicando el teorema de Pitágoras, pero se podría haber hecho aplicando, por ejemplo, el coseno, ya que fijaros que conocemos el ángulo 60 y conocemos también el cateto opuesto o la hipotenusa, así que tanto el coseno como la tangente nos podrían servir para calcular la y. De cualquiera de las dos formas que os he dicho, aparte del teorema de Pitágoras, podría servir. También nos podrían pedir que calculásemos el otro ángulo que tenemos aquí, este. No me centro en este otro de aquí, porque ese el ángulo recto sabemos que es 90. ¿Cómo calcularíamos este otro ángulo que le voy a llamar, por ejemplo, beta? Pues de una forma muy fácil. Sabemos que si sumamos los ángulos del triángulo 180 grados, sabiendo que este de aquí es 90, nos quedan 90 para repartir entre el 60 y el beta. Por lo tanto, beta será 90 grados menos 60. Ya tendríamos que beta son 30 grados. Con esto tendríamos todo el triángulo resuelto, porque hemos calculado los tres lados y hemos calculado los tres ángulos. Uno 90, el otro 30 y el otro 60. Pero los problemas a veces no nos piden que calculemos todo, solo nos piden que calculemos algo. Pues calcularemos en cada caso lo que nos pidan. Veamos otro ejemplo. Voy a ver un ejemplo ahora en el que conocemos dos lados. Conocemos dos lados. Imaginemos que tenemos un poste que está anclado al suelo mediante un cable. Voy a ir dibujándolo. Tenemos esto es el suelo, aquí tenemos un poste. Imaginaros que tenemos un cable que sujeta este poste. ¿De acuerdo? Nos dicen que este cable hemos utilizado 20 metros de cable para sujetar el poste y nos dicen que la distancia que hay desde el poste hasta donde está anclado el cable es de 12 metros. Nos piden, por un lado, que calculemos el ángulo alfa que forma el cable con el suelo y también nos dicen que calculemos, le voy a llamar X, a la altura del poste. Pues vamos a ver primero, por ejemplo, cómo calcular el ángulo. Fijaros en lo que tenemos. Tenemos el ángulo y ¿qué datos tenemos? Tenemos un cateto y la hipotenusa. ¿Qué cateto es? Es el cateto contiguo al ángulo. Cateto contiguo, eso era el coseno. Así que si ponemos coseno de alfa, será cateto contiguo, que es 12, entre la hipotenusa, que es 20. Eso si lo hacemos, 12 entre 20 da 0,6, así que tenemos que el coseno de alfa es 0,6. Acordaros que no solo con la calculadora podemos calcular el coseno de un ángulo, sino podemos hacer la opción inversa. Es decir, sabiendo que el coseno de alfa es 0,6, podemos calcular que alfa es el arco cuyo coseno es 0,6. Y eso se hacía apretando la tecla Shift y coseno, donde ponía coseno elevado a la menos 1. Si hacemos esta operación, nos da que este ángulo es el ángulo 53 grados 15 minutos. Vale, pues ya tenemos el ángulo. Vamos a ver cómo calculamos ahora la altura del poste. Esa X. Pues podemos aplicar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ya que conocemos los otros dos lados, 20 que sería la hipotenusa y 12 que es un cateto. Pero también lo podríamos hacer, porque también conocemos ahora el ángulo este, que es 53 grados 15 minutos, también lo podemos hacer, por ejemplo, con el seno o con la tangente. Voy a hacerlo, por ejemplo, con el seno. Si lo hiciese con el seno, tendría que el seno de alfa, este ángulo alfa, ahora ya lo sé, que es 53 grados 15 minutos, sería igual al cateto opuesto, que es x, partido por la hipotenusa, que es 20. Y a partir de aquí, si hago con la calculadora el seno de 53 grados 15 minutos, me da 0,58 y tendría 0,58 por 20 igual a x, que eso da 11,54. Y ya tendría 11,54 metros la altura de ese poste. Vamos a pasar a ver otro ejemplo. A veces los triángulos que nos dan en estos ejercicios no son triángulos rectángulos. Por ejemplo, son triángulos como este que os voy a dibujar ahora. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar con estos triángulos que no son rectángulos? Pues convirtiéndolos en rectángulos dibujando la altura. La altura
que siempre es la recta perpendicular a la base que pasa por el vértice opuesto, lo que hace es convertir este triángulo en dos triángulos, este de aquí y este otro de aquí, que sí que son triángulos rectángulos, porque en estos triángulos sí que tenemos este ángulo y este ángulo, que es el ángulo recto. En este ejemplo nos dan el siguiente triángulo con los datos que veis ahí. Es un triángulo que no es rectángulo. Nos dan dos lados, uno que mide 86, que es el que está dibujado como base, otro que mide 60 metros, y el ángulo que hay entre medio es que mide 61 grados. Y nos pide que calculemos esa altura, que la tenemos marcada, pone h, y el lado que no conocemos, que le llamamos x. Vamos a ver cómo podríamos calcular eso. Pues en principio, lo que se hace en estos casos es separar, fijaros, aquí a este trocito de aquí le voy a llamar A, y este trocito de aquí, si os fijáis, si este vale A y todo vale 86, este será 86 menos A. Y teniendo en cuenta esto, pasamos a tener dos triángulos. El primer triángulo, que sería este, en el que las medidas serían este ángulo 61, este 60, este A y este H, y luego tendríamos el segundo triángulo, que lo voy a dibujar aquí, en el que tendríamos esto es H, esto es X, esto es 86 menos A, y no tenemos ningún dato más. Bueno, sí que sabemos que son rectángulos, es decir, que estos ángulos de aquí son ángulos rectos, y a partir de aquí, ¿cómo lo haríamos? Pues nos vamos a centrar en el primero de los triángulos que he dibujado. Nos vamos a centrar en este triángulo de aquí. ¿De acuerdo? Y fijaros que en este triángulo conocemos este ángulo y este lado. Pues con un ángulo y un lado podemos calcular los otros lados mediante las razones trigonométricas. Si aplicamos el seno, podemos calcular la altura, el h, porque el seno de 61 sería h entre 60, ya que 60 es la hipotenusa, y si aplicásemos el coseno podríamos calcular la a. Así que voy a hacerlo, y sería de la siguiente forma. El seno de 61 grados sería h entre 60, calculo seno de 61 grados, eso da 0,87, así que tendría 0,87 igual a h entre 60. Si paso multiplicando el 60 al otro lado, sería 0,87 por 60 igual a h, y si hago esas operaciones, 0,87 por 60 me da 52,48 metros. Pues ya tengo calculada la altura, que son 52,48 metros. Lo voy a poner aquí. Voy a calcular ahora la A, y eso lo voy a hacer con el coseno. El coseno de 61 grados será A partido por 60. Si calculo el coseno de 61 grados, da 0,48. 0,48 sería igual a A entre 60. Si paso el 60 dividiendo, sería 0,48 por 60 igual a A. Y si hago esa operación, 0,48 por 60 me da 29,08, pues 29,1 aproximadamente, 29,1 metros. Ya tendríamos calculado la A. Fijaros que si tengo calculado la A, lo voy a marcar para que lo veáis bien, si tengo calculado la A, también tengo calculado este trozo de aquí, ya que ese trozo de aquí sería 86 menos A. Y 86 menos A, como ya sé que A vale 29,1, sería 56,9. Y ya lo puedo poner aquí. Esto sería 56,9 metros. También sé la altura de aquí, fijaros. Este trozo ya lo sé, 56,9, pero también sé la altura h porque la he calculado aquí, 52,48. Pues con el teorema de Pitágoras ahora puedo calcular la que me falta, puedo calcular la x. Voy a hacerlo. Sería x al cuadrado, sería h al cuadrado más el 86 menos as al cuadrado. Pero ahora ya sé que h es 52,48 al cuadrado y que 86 menos a da 56,9 al cuadrado. Si hacemos todas estas operaciones,
como resultado final nos da que x es 77,42 metros. Y tendríamos calculado, por tanto, también la x. Con esto, fijaros que hemos calculado todo lo que nos pedían, no nos pedían nada más, tanto la altura, que lo voy a marcar, la tenéis aquí, como la x, que era el otro lado, que lo tenemos aquí, y tendríamos acabado el ejercicio. Vamos a pasar ahora a ver otro tipo de ejercicios en los que para calcular la altura de un edificio, una montaña, un árbol, cualquier cosa a la que no podemos acceder exactamente a la base para poder medir con un metro su medida, lo que haremos será tomar diferentes mediciones. Será un caso como el siguiente. Imaginaros que tenemos una montaña, voy a dibujar por aquí, una montaña, yo no puedo medir esta altura h, no la puedo medir porque no puedo acceder a la base de la montaña, entonces lo que hago es situarme en un punto un poco más alejado de la montaña y medir esta altura. Medir, perdón, el ángulo que forma el suelo con la altura de la montaña. Con esto no tengo suficiente porque tampoco no conozco esta distancia que estoy marcándoos aquí. Como no conozco tampoco esta distancia, no tendría suficiente, aunque este ángulo sí que lo conociese. Pues lo que hago es tomar una segunda medición. Me separo o me acerco, podría ser las dos cosas. En otro punto hago otra medición. Esta otra medición me dará otro ángulo beta. Y como sí que sé este trozo que me he separado, los metros que me he separado aquí sí que lo sé, bueno, con estos datos que os estoy dibujando ahora, sí que seríamos capaces de calcular esta altura. Imaginaros el caso anterior que os estaba explicando y donde hemos tomado ya las mediciones y tenemos estos resultados. Nos ha dado un ángulo de 53 grados, otro de 32, cuando nos hemos separado 20 metros de un punto de observación al siguiente. Fijaros que aquí tenemos dos triángulos que os voy a marcar, como siempre, para que los veáis. Tenemos este primer triángulo, que es el triángulo más pequeñito. Este primer triángulo, si os lo dibujo aquí aparte, tendríamos estos datos, fijaros. Esta sería la altura que queremos calcular, el ángulo lo sabemos que es de 53 grados, pero la base no tenemos ni idea, no la conocemos, le voy a llamar por ejemplo X. Luego tenemos otro segundo triángulo, que sería el triángulo grande, que sería este de aquí. ¿Vale? Fijaros que el triángulo intermedio no lo cojo porque no es un triángulo rectángulo y estamos trabajando con triángulos rectángulos. Si dibujo este triángulo más grande, tendríamos una cosa como esto, donde el ángulo es de 32 grados, la altura que queremos calcular es h, y la base no lo conocemos, pero sí que si sabemos que este trozo yo le he llamado x y este otro es 20, pues este sería x más 20. Notad que en ambos triángulos tenemos siempre los mismos datos. Los datos que tenemos son un ángulo, su cateto opuesto y su cateto contiguo. Aquí otra vez lo mismo, el ángulo, su cateto opuesto y su cateto contiguo. Y con ángulo, cateto opuesto y cateto contiguo, ¿qué tenemos? La tangente. Podemos en este primer triángulo hacer que la tangente de 53 grados será h entre x, y en este otro lo que vemos es que la tangente de 32 grados es h entre x más 20. Bueno, tangente de 53 y tangente de 32 lo podemos calcular. De hecho, tangente de 53 da 1,33. Tendríamos 1,33 será h entre x. Tangente de 32, si lo calculamos, da 0,62. Tendríamos 0,62 es igual a h entre x más 20. Pero fijaros que tenemos dos incógnitas, la h y la x. Pero también tenemos dos ecuaciones. Y si tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos plantear un sistema. Voy a coger estas dos ecuaciones y plantearlo como un sistema. Esto sería 1,33 igual a h entre x, y aquí tendríamos 0,62 igual a h entre x más 20. Si resolvemos este sistema de ecuaciones, sacaremos x, pero también sacaremos h, que es lo que nos piden. Voy a multiplicar en cruz para quitar los denominadores y me quedaría 1,33x es igual a h, en la primera ecuación. En la segunda, si multiplico en cruz, sería 0,62 por x más 20 sería igual a h. Y fijaros que tenemos la h despejada en las dos ecuaciones. Podemos aplicar igualación y si igualamos las dos h sería 1,33x igual a 0,62 por x más 20.
Y tan solo tenemos que resolver esta ecuación. Voy a quitar paréntesis. Si multiplico 0,62 por x me da 0,62x y si multiplico 0,62 por 20 me da 12,4. Ahora paso las x a un lado y los números al otro, me da 1,33x menos 0,62x igual a 12,4. Esto es 0,71x igual a 12,4. Y si paso el 0,71 dividiendo, 12,4 entre 0,71 me da 17,46 metros. Vale, ya tengo calculada la x. En realidad yo no quería la x, yo lo que quería calcular, fijaros, era la h, la altura. La x simplemente la había cogido como un valor auxiliar para poder plantear este sistema. Bueno, si acabamos de resolver ese sistema, hemos calculado una ecuación que es la x y ahora de aquí, por ejemplo, me vengo aquí abajo, teniendo en cuenta que la x vale 17,46, puedo calcular la h. Y la h es 1,33 por x. Como x es 17,46, hacemos estas operaciones, 1,33 por 17,46 y eso da 23,22 metros. Y esta sí que sería ya la solución a este ejercicio.